Días. Recién venimos de un par de charlas o conferencias, una de la ingeniera Mauren Ballestero, que me parece muy acertada en cuanto a lo que es la protección del recurso hídrico. De hecho, ella habló de lo que era la agenda del agua, habla sobre ríos limpios y acuíferos protegidos. Nos pone en un escenario interesante, una perspectiva interesante respecto a nuestra legislación, respecto a la protección de nuestros recursos, la necesidad del agua como un recurso vital. Asimismo, don Álvaro Zagot habló de los radios de protección de 200 metros, inclusive hubo algunas personas que hicieron algunas preguntas relacionadas con el porcentaje de tratamiento de aguas residuales en nuestro país. Esa precisamente es la parte de la que vamos a hablar. Y hubo una persona que preguntó que cuánto se estaba tratando, que es un 70% sin tratamiento. Ya yo espero, por decirlo así, que no me quemen al final de la presentación, porque a mí me corresponde, pues, hablar de la parte fea. La gente ha hablado hasta el momento de lo que es agua limpia, ha hablado de la parte de medio ambiente, y a mí me corresponde, pues, conversar y mostrarles un poquito cuál es nuestra situación hoy en día respecto a qué hacemos con nuestras aguas residuales después de que las usamos, después de que nos bañamos, después de que vamos al servicio sanitario, después de que la usamos y nos deshacemos de esas aguas. Para comenzar y haciendo un muy breve resumen, no va a ser tan amplio como la de la agenda del agua, podríamos decir que nuestra historia en la parte de aguas residuales, propiamente dicho, casi que comienza en 1992 con la Cumbre de Río. Posteriormente, 3 escasos años después, tenemos la Ley Orgánica del Ambiente, que es un muy buen instrumento para comenzar a caminar en la ruta del ambiente y del tratamiento de las aguas. Pero posteriormente necesitamos los decretos o reglamentos que serían, por decirlo así, los brazos, el músculo que realmente hace que podamos ejecutar lo que muchas veces colocamos en nuestras leyes. Dentro de eso tenemos, dentro de los primeros, el decreto de ubicación de sistemas de tratamiento en 1992 y en el 97 tenemos precisamente el decreto de vertido y reuso de aguas residuales. Esa es la versión 1, los cuales, de acuerdo a cómo fueron concebidos, deben ser revisados periódicamente. Inicialmente se hablaban de 5 años, posteriormente fueron modificados y se habla de 3 años. Sin embargo, del 97 a la fecha, ya tenemos más de 15 años, solamente ha habido una segunda revisión. Así, para el 2003, tenemos el decreto de aprobación de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Para el 2007, la segunda versión o la revisión del decreto de vertido y reuso de aguas residuales, en donde nuestra legislación comienza a desplazarse hacia normas internacionales. Poco más adelante vamos a ver un cuadro resumen donde precisamente presentamos cuál era la situación de la primera versión, cuál es la situación de la segunda versión de estos decretos, y podemos observar claramente que nos vamos desplazando básicamente a una norma internacional, tipo IFC, Banco Mundial. Para el 2008 tenemos el canon ambiental por vertido, el cual, en teoría, iba a ser aplicado gradualmente. Ya cumplimos 5 años, así es que a partir de este momento, en teoría, todas las empresas y todas las instituciones y todos los que generemos aguas residuales, tenemos que pagar el 100% de el canon ambiental por vertido. ¿De acuerdo? Sin embargo, también sabemos de que hay muchísimas empresas, muchísimas instituciones que no lo están pagando. Y en la última línea, precisamente pongo una serie de signos de pregunta. Examinación de tratamiento. Roberto, disculpando, había hecho una primera versión, esa es la versión anterior, tiene unos errorcitos, ¿me podrías ayudar?
Esta tiene unos errorcitos porque en el 2011 se decretó una ley para la exoneración del impuesto en sistema de tratamientos. Obviamente preguntando, hay todavía alguna gente que construye o trabaja en proyectos de sistemas de tratamiento. Lo primero que hace uno es llamarlos y preguntarles, y que dijeron, no sé, parece que todavía no se aplica, que no se usa y demás. Esa es la primera versión. Posteriormente llamé a otros que sí, ya lo están aplicando, supuestamente lo están usando, entonces quiero quitar esa línea roja de ahí, ¿de acuerdo? Esa línea roja ya no estaba en la segunda versión, pero me pusieron la primera versión, no la segunda. Ok, continuemos entonces. Cuando hablamos de sistemas de tratamiento, y yo creo que esta es una parte muy delicada en el tema de ambiente, el manejo de residuos sólidos y la solución de la problemática de manejo de residuos sólidos es relativamente simple y barata. La solución de los problemas de emisiones a la atmósfera es relativamente simple y barata. Pero cuando hablamos de tratamiento de aguas residuales, no es solamente una de las tecnologías o de las técnicas más complejas, sino que también es una de las más caras. En donde existen plantas en Costa Rica en estos momentos, donde se han invertido cantidades monstruosas de dinero. Estamos hablando de plantas que cuestan 2, 3, 5, 7 millones de dólares en empresa privada. E inclusive, en estos momentos hay por lo menos 3, 4 proyectos en los cuales estamos trabajando de pequeña industria, industrias que tienen 50, 100 empleados, en donde puede llegar a costar más de $500,000 la solución tecnológica para el tratamiento de las aguas residuales. Desgraciadamente, y por eso precisamente pongo ya me están cambiando la presentación. Pongo este pequeño resumen o cronograma de actividades. Ahora sí. Perfecto. Ok. Pongo este pequeño resumen o cronograma de actividades, el calvario que podríamos decir que hay que sufrir para poder llegar a construir un sistema de una planta de tratamiento, que no solamente es caro, y significa muchas veces, si no están bien diseñados, hasta el riesgo del cierre de una empresa, sino que además de eso es un calvario legal, desde que usted comienza a pedir los permisos hasta que usted puede empezar a construir. De hecho, podría darles ejemplos con nombres y apellidos de plantas de tratamiento, donde hemos demorado 1 año y hasta 1 año y medio desde que comenzamos en Setena, para después poder obtener el permiso de vertido, para poder tener permisos para pasar por una carretera internacional o por llegar a hacer enviar esa agua a un pozo de bombeo de AIA o pasar por una línea del tren. Simple y sencillamente, porque muchas veces, a veces, ningún jerarca o nadie quiere hacerse responsable de firmar y aprobar el que esa tubería pase a través de una vía pública, pase a través de la línea del tren o que llegue a un pozo de bombeo que pertenece a AIA. Lo que resulta terriblemente engorroso y no deja de poner en riesgo no solamente la actividad industrial como tal, sino que si lo vemos bien, muchas de esas actividades industriales que no han podido construir o no han podido instalar esas plantas de tratamiento durante ese año o año y medio, están contaminando. Y no porque quieran, sino porque la maraña legal que existe en este país para sacar permisos, y una de las marañas legales más terribles es Setena. Casi siempre, y lo vamos a hablar con nombres y apellidos, cuando se comienza un proyecto de estos, siempre lo primero que se le dice a la gente es, disculpen, el primer permiso es Setena. ¿Y cuánto va a durar? No sabemos. Si topamos con suerte, puede ser que salgamos en 3 meses. Sí topamos con suerte. Pero, como les digo, yo sé lo que es tener que esperar 1 año y hasta más de 1 año para poder que salga un permiso en Setena. En proyectos que yo diría debería dársele prioridad, son proyectos, ¿para qué? Para solucionar un problema de ambiente que estamos teniendo. No es lo mismo construir una industria, no es lo mismo construir una urbanización, no es lo mismo hacer otro tipo de labores, muchas veces de alto impacto, sino que esto, lo que son sistemas de tratamiento, debería dársele una prioridad especial, porque son soluciones ambientales. Y además de eso, la huella
que tienen este tipo de tecnologías usualmente es muy pequeña, por lo cual debería de haber algún mecanismo más expedito para ayudar a que las empresas puedan llegar a tener estos sistemas que son soluciones para el ambiente, para ustedes y para las futuras generaciones. Ok. Para hacer un recuento de cuál es la situación real que estamos viviendo en estos momentos. En este cuadro se hace un resumen de la situación en el 2011, de lo que es, no hablemos de aguas residuales domésticas, sino otras fuentes de aguas residuales. Pueden ser urbanizaciones, hoteles, restaurantes, comercio e industrias. El inventario en el 2011 era de alrededor de 5,000 actividades comerciales, ¿de acuerdo?, que existían, de las cuales aproximadamente un 5% contaban con sistemas de tratamiento. O sea, estamos hablando que en esos entonces se estimaba que podían existir aproximadamente entre 175 y 250 sistemas de tratamiento que no tienen que ver necesariamente con el Estado, con la solución de aguas residuales domésticas del Estado. ¿Ok? Ha avanzado y ha avanzado grandemente durante los últimos años. Tanto es así que el último informe del Estado de la Nación indicaba que precisamente ahora, en el año 2012, recién pasado, se hicieron o se presentaron más de 270 aproximadamente solicitudes para sistemas de tratamiento de aguas residuales. Eso significa, si nosotros nos ponemos a hacer, desgraciadamente no hay un inventario, se ha descentralizado la operación y los reportes de los sistemas de tratamiento, entonces no hay una base de datos lo suficientemente confiable para decir, en estos momentos en Costa Rica hay 500, 600 o 700. Podríamos especular que sistemas de tratamiento de aguas residuales individuales de este tipo pueden haber más de 700 en el país en estos momentos, lo que implica que a nivel privado se ha avanzado grandemente y hay muchos esfuerzos, ¿de acuerdo? Sin embargo, la situación, cuando hablamos de aguas residuales domésticas, es totalmente diferente. Si tomamos en cuenta la población nacional, para el año 2001, se estimaban aproximadamente 4 millones de costarricenses. Utilizando el índice promedio de agua residual para nuestro país, que anda en 250 aproximadamente, eso nos arroja una cifra bastante monstruosa, ¿cierto? Estamos hablando de cerca de 1 millón de metros cúbicos de aguas residuales domésticas al día que se vierten en nuestro país. Utilizando los datos del 2013, esa cifra se incrementa a un estimado que podríamos dar de alrededor de 1.163.000 metros cúbicos de aguas residuales domésticas. Pero, ¿qué estamos haciendo con todas esas aguas residuales domésticas? En el último informe del Estado de la Nación, la Contraloría también hizo recientemente un estudio relacionado con esto. ¿Y qué tenemos? Tenemos que pasamos aproximadamente de un 68% de aguas que eran enviadas a tanques sépticos a un 72%. Y después, lo que son aguas tratadas, propiamente dicho, en aguas domésticas, anda de un 2.4%, se incrementó a un 3.6%. Pero sí quiero que tomen muy en cuenta precisamente la nota inferior, donde precisamente se indica, no hay garantía de que toda esa agua que está siendo recibida en los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas esté bien tratada. Es más, de acuerdo al último informe del Estado de la Nación, y conozco la situación en persona de muchos sistemas que hay en nuestro país, muchas de las plantas de tratamiento, y son pocas, vean que a nivel industrial, a nivel privado, hablamos de que probablemente hay más de 700 sistemas de tratamiento en estos momentos. Mientras que, en el caso de aguas residuales domésticas, hablamos de escasamente 49 plantas de tratamiento inventariadas. No todas han sido construidas por el Estado.
Muchas de estas plantas de tratamiento, por no decir la mayor parte, han sido proyectos privados, de urbanizaciones, de condominios y demás, los cuales después son heredados a los entes públicos. Un caso de eso es el de la empresa de servicios públicos de Heredia, lo conozco muy bien, y de las 5 plantas que ellos reportan, 4 son heredadas de proyectos privados. De las plantas de la ciudad de Alajuela, que están dentro de lo que es municipalidades, el informe del Estado de la Nación habla de 10 sistemas. De esos 10 sistemas, el único construido por el Estado hace más de 50 años, está fuera de operación hace más de 20 años, en total abandono. Entonces, las aguas de la ciudad de Alajuela simple y sencillamente llegan al sitio, corren por un canal paralelo, y si quisieran ver una bonita foto, o una más bien desagradable foto, se las puedo enseñar del mal estado de la planta, totalmente en abandono, simplemente corre por un canal paralelo a la planta, y es vertido directamente a la quebrada Barro. 0 tratamiento. Y de las otras 10 plantas, fueron heredadas, muchas no cumplen con las características técnicas adecuadas, muchas han sido construidas directamente en las zonas de protección de los ríos, muchas están en abandono, y sin temor a equivocarme les puedo garantizar que el 75% probablemente no funcionan, no operan. Inclusive dentro de las estadísticas, y por eso les decía, espero que no traigan muchos fósforos ni combustible, porque va a haber más de uno que probablemente me va a querer quemar vivo a la salida, pero si queremos solucionar el problema, no hacemos nada hablando de estadísticas muy lindas y tapando el sol con un dedo. La realidad es esta. Y eso es lo que tenemos que solucionar. Y desgraciadamente, entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Hace un ratito, Zagot, inclusive, estuvo hablando de los mantos acuíferos. Los mantos acuíferos en nuestro país es una de las principales, y hay gente de allá por acá, y si hay gente de la municipalidad, lo pueden verificar y pueden decir si estoy mintiendo, estoy diciendo verdad o mentiras. Pero las aguas de nuestros acuíferos son una de nuestras principales fuentes de agua para el abastecimiento humano. ¿Por qué? Porque ya hemos contaminado terriblemente nuestros ríos. Yo creo, y como decía el señor Zagot hace un rato, él hace tal vez 20 o 30 años iba a Palmares a bañarse a los ríos. Bueno, y yo también, yo ya peino canas, y hace 30, 40 años yo también iba a bañarme a los ríos, yo soy de Alajuela, y me iba a bañar a algunos de esos ríos, y para nosotros ir al Maravilla o al río Alajuela, inclusive el río Segundo, era muy bonito, y hasta ir a pescar. Pero en estos momentos yo creo que cualquier persona en el Valle Central, pensar en ir a un río es ir a pescar ¿qué? Una infección, o bolsas de basura, ¿cierto? Y ahí sí a bañarse, y disculpen, voy a ser muy gráfico, y como ven alajuelense las cosas por su nombre, a bañarse en agua de caca. ¿Por qué? Porque se está hablando de que es menos del 4% que pasa por plantas de tratamiento. Sin embargo, el informe del Estado de la Nación lo dice muy claramente. De las plantas, de 16 plantas en la zona de San José que reciben tratamiento, solo 4 cumplen con los valores de vertido. Y de muchas de las demás plantas que existen en el país, que muchas son lagunas y tecnología anticuada y más, y bueno, en algunas de las ciudades más importantes del país, podríamos decir Nicoya, Liberia, Pérez Celedón, ¿verdad? Estando Alajuela, Heredia, Cartago, San José en el centro, que son las más grandes y donde tenemos el 50% prácticamente de la población, es donde menos la tratamos. Y si alguno de ustedes ha ido en algún momento, no solamente al río Grande de Tárcoles, sino que también se ha dado una gira a Guacalillo, que es la playa que queda precisamente al norte de la desembocadura del río Grande de Tárcoles, se van a dar cuenta de lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho es simple y sencillamente un crimen ambiental. Eso es lo que hemos hecho. Está el proyecto de saneamiento de AIA, y en eso estoy de acuerdo, de la nueva planta. De hecho, por allá veo algunos amigos y viejos alumnos en los cursos de tratamiento de aguas. Espero que lo estén disfrutando.
El proyecto loable me parece muy bien, pero no deja de tener una serie de deficiencias graves que hay que tomar en cuenta. Nuestra legislación claramente habla de que deberíamos de tener colectores pluviales y colectores sanitarios independientes. ¿Para qué? Para que todo el agua residual contaminada llegue al 100% a las plantas de tratamiento. Desgraciadamente, nunca hemos cumplido, y ahí estamos hablando de todos, y todos somos responsables, legisladores, municipios, todos somos responsables. Nunca hemos acatado la ley y nunca la hemos aplicado estrictamente. Entonces, se han hecho colectores, que es colector pluvial y colector sanitario. Y si alguno de ustedes revisa lo del proyecto de saneamiento ambiental de AIA y demás, una de las cosas que se va a tener que hacer, porque no hay colectores individuales, son vertederos de sobreflujo. ¿Qué significa eso? Que cuando estemos en verano, las agüitas residuales concentradas van a ir a la planta de tratamiento, pero cuando estemos en invierno, como Costa Rica no llueve, ¿verdad? Entonces, el exceso de agua, pues, obviamente, con el agüita residual, que no puede llegar a la planta porque la colapsamos, seguirá yendo a nuestros ríos sin tratamiento. Además, esa primera etapa es un tratamiento primario, todavía no tiene el secundario, así es que vamos a ver hasta dónde llega. Yo diría que todavía, aunque hay buenas intenciones, todavía nos falta mucho. Todavía tenemos una laguna exageradamente grande. Y además de eso, y tenemos riesgos exageradamente grandes. ¿En qué? En el cuadro anterior precisamente les había mostrado que cerca de un 72% va a tanques sépticos. Yo creo que para nadie es un secreto que inclusive muchos de los tanques sépticos instalados en nuestro país. Y también yo voy a levantar la mano, ya, y lo reconozco, he construido 2 casas y en las 2 casas nunca he tenido colectores, ni sanitario ni pluvial. Así es que he construido y he aportado con 2 tanques sépticos más. ¿De acuerdo? Y si los tanques sépticos no están bien diseñados, si no están bien administrados, si no están bien tratados, y de cualquier manera, los tanques sépticos tienen una capacidad muy limitada de tratamiento. La DO, la DQO, los coliformes, el nitrógeno, el fósforo, que son contaminantes también. Simple y sencillamente lo que los estamos haciendo es infiltrándolos al subsuelo. Y como hablábamos hace un rato, para el 2001, 60% del agua suministrada para consumo humano en Costa Rica provenía de pozos, que vienen de nuestros acuíferos. Y si el 60%, y resulta que ha incrementado la cantidad de tanques sépticos, y actualmente, si probablemente están más contaminados nuestros acuíferos, y ya no es 60, sino 65, o tal vez 70% del agua que consumimos es agua de pozos. Señores, ¿qué estamos haciendo? Estamos infiltrando nuestras aguas negras para después tomárnoslas. Un alumno que tengo por allá que ya se está sonriendo, yo creo que se imagina lo que voy a decir, ¿verdad? Hace un tiempo existía una marca de agua que decían que era Catadín. Pues hace mucho tiempo, en el curso de aguas que estamos hablando, yo lo que le digo a la gente es que si no hacemos algo ya, lo que vamos a comenzar a tomar es agua Cacadín. Eso es lo que vamos a comenzar a tomar, señores. Pero tenemos que tomar el toro por los cuernos. Yo siento, y lo digo precisamente como consultor, y he hecho consultoría tanto para el gobierno como para empresa privada y en Centroamérica, que la empresa privada ha avanzado, y la empresa privada está preocupada. Pero en el Estado todavía hay muchas cosas que hacer y hay muchas instituciones del Estado dispersas. Y puedo hablar de casos, y vamos a hablar de un caso en estos momentos yo creo que interesante. La Comisión Nacional de Emergencia con Nueva Cinchona construyeron una planta de tratamiento. Hicimos una valoración hace un año, tenían 1 año de datos de análisis de laboratorio y cumple con los vertidos. Pero la IA no quiere aceptar el manejo de la planta de tratamiento. Y de hecho es uno de los problemas que se nos presentan a cada rato. Una urbanización construye y la pregunta es, ¿se hace una urbanización en condominio? Ok. Pero ¿ustedes creen que dentro de esas 50 casas o 100 casas haya gente capacitada para administrar y manejar eso?
Yo creo que para eso tenemos las municipalidades, y para eso tenemos el AIA, y para eso están los cánones, y para eso uno paga. Es verdad, si irónicamente yo tengo 20 años de pagar alcantarillado sanitario teniendo un tanque séptico. ¿Y qué se hace en esos recursos? ¿Y dónde terminan esos recursos? ¿Cierto? Y entonces, ¿puede esa pequeña comunidad absorber el manejo de esa planta de tratamiento? ¿O a quién le corresponde? ¿Y quién debe tomarlo? Pero lo usual y lo típico que usted se topa es, Comisión Nacional de Emergencias no le puede pasar la planta a la AIA porque nadie en AIA quiere poner una firma para recibirlo. Así de sencillo. Y en muchas otras comunidades existe exactamente lo mismo. Llegan, construyen la urbanización, después de que se vendieron todas las casas, está la urbanización listo, ahí está la planta. Y ahora, como decían en las fábulas, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Simple y sencillamente, ni la municipalidad, ni la SAD, ni el AIA la quiere recibir. Y si la pequeña comunidad o la urbanización no tienen ni el conocimiento ni la capacidad, ¿quién la va a administrar? Entonces, ¿en dónde vamos a terminar? Y esa es exactamente la misma solución, la misma situación que está pasando con este gráfico, o este cuadro resumen, ¿verdad? Donde presentamos la cantidad de plantas de tratamiento que existen a nivel institucional. O sea, la situación es delicada. Todo el mundo levanta la mano, todo el mundo tira la piedra, pero todo el mundo, al final de cuentas, cuando a mí me toca, todo el mundo le esconde. Tenemos definitivamente que tomar acciones. Tenemos que definirlo muy bien. Tenemos que darle la responsabilidad a quien le toca la responsabilidad. Si las municipalidades están cobrando los impuestos de alcantarillado sanitario y están cobrando los cánones y demás, las municipalidades tienen que asumirlo. Si es AIA el que tiene que asumirlo. Si es la empresa de servicios públicos, será la empresa de servicios públicos, pero también tenemos que capacitar. Y podría decir que más o menos en Cámara de Industrias hemos capacitado unas 500 personas en los últimos 10 años. Y lo curioso es una cosa, que los grandes ausentes han sido siempre el MINAE, el Ministerio de Salud, las municipalidades. Por ahí no ha pasado una sola persona, pero instituciones como el ICE, el RECOPE, AIA, sí han pasado. Algunos quieren hacer. Otros, ¿qué estamos haciendo? ¿De acuerdo? Tenemos que enfrentarlo, y para enfrentarlo hay que enfrentarlo con conocimiento. De hecho, para leer algunos datos directamente del informe de la Nación, aquí pueden ver donde ponemos aguas domésticas. En San José, solo 4 de 16 plantas cumplieron con el decreto de vertido y reuso de aguas residuales. 25%. Entonces, vamos haciendo números. Conozco bien Alajuela y probablemente Alajuela ni siquiera llega a eso. ¿Ok? Y la planta principal, como les digo, está fuera de operación. Si pensáramos que sea un 25% de las plantas que tiene el Estado, las que están funcionando, y un 4% llega a plantas de tratamiento, ya estamos quedando solamente con un 1% de las aguas domésticas tratadas adecuadamente. Entonces, disculpen, pero yo creo que la ley no debe ser solamente para unos y para otros no. El Estado forma parte de la estructura del país, ¿cierto? Son nuestros administradores y como administradores debemos exigirle también el cumplimiento de la ley. Me parece terrible, y no sé qué palabra utilizar en términos legales, yo no soy abogado, soy ingeniero. No sé qué palabra utilizar en términos legales, precisamente para decir que precisamente el Estado a final de cuentas, ¿qué es? ¿Crea las leyes para quién? Para los demás. Y es el principal infractor en este caso de las leyes. Disculpen que sea así de grosero y de directo, pero el asunto es muy sencillo. Si no hacemos algo y tenemos mucho tiempo diciendo que vamos a hacer y vamos a hacer, simple y sencillamente se nos va a ir este país, que parece, y hablamos mucho que es un país verde y ecologista, pero yo creo que a veces es de la boca para afuera. Si queremos ser ecologistas,
tenemos que ser ecologistas de verdad. Si queremos ser un país verde, tenemos que proteger el recurso. Las aguas residuales es una de las principales amenazas para la salud y para el medio ambiente y para las futuras generaciones. Es la solución más cara. Eso lo sé. Pero, desgraciadamente, un 1% de nuestras aguas residuales domésticas tratadas adecuadamente significa que estamos haciendo muy poco. Y casi que se podría decir que es la excepción. De hecho, esta otra lámina yo creo que les puede dar una idea muy clara, y no solo una idea muy clara, sino que a la vez, si todos ustedes acostumbran ir a esos lugares para que estén advertidos de qué puede ocurrir, ¿verdad? Playas con más alto riesgo de contaminación. El Coco probablemente es una de las más visitadas, y si les gusta ir a esos lugares, lo van a comenzar a pensar dos veces. Tamarindo, en Guanacaste, Jacó, Espadilla, Mantas, de Punta Leona, Herradura, Montezuma, Piuta y Puerto Viejo. Y muchas veces decimos que son nuestras mejores playas. ¿Cierto? Bueno, ya, ahora sí me están jalando el aire. De hecho, en este cuadro resumimos propiamente cómo ha evolucionado el tratamiento de las aguas residuales en nuestro país. La primera parte tiene que ver con el vertido en alcantarillado y cuánto se ha reducido de la primera a la segunda versión, que sin embargo, voy a hacer una observación. Técnicamente no sé en qué se basaron para poner algunos de esos parámetros. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Lo sé a nivel industrial. Existen muchísimas industrias dentro de nuestras ciudades. Pequeñitas industrias, pequeños comercios, en donde esos parámetros que se ponen en instrumentos de vertido para alcantarillado sanitario, 750 en DQO y 300, son insuficientes para una actividad industrial. La verdad es que si se van a instalar sistemas de tratamiento centralizados, en donde se van a recibir las aguas, es mejor que se tenga un valor real y se sepa qué es lo que están emitiendo, a poner parámetros en donde tengan seguridad que existen. Es más, puede ser que hasta un McDonald's, un Pizza Hut, por decir un nombre, por decirlo así, si no abren el tubo para arrojar suficiente agua, con solamente la DQO de los refrescos, que la gente a veces deja, estén excediendo esos valores. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es hasta engañándonos a nosotros mismos con algunas de esas cosas. Y muchísimas pequeñas industrias no van a cumplir. Y no hay, de acuerdo con el reglamento de ubicación de sistemas de tratamiento, no hay donde construir las plantas. Entonces, ¿qué es mejor? Es mejor a veces romper con algunos de esos parámetros, tener plantas centralizadas y cobrar por kilogramo de DQO, y cobrar por kilogramo de unidad contaminante, y cobrar por volumen de agua recibida, para que no estén engañando precisamente muchísimas empresas y no se vean obligadas a estar engañando, porque si no es de una vez la cierro. Así de sencillo. Entonces, nuestra legislación también tiene que cambiar. Tiene que ser una legislación con más criterio técnico, donde haya más aproximación entre el sector industrial y el sector institucional. ¿De acuerdo? Y la parte final, que sería vertido en cuerpo receptor, también tenemos ahí, si ustedes lo ven, desde valores de 150 en DQO hasta valores de 1400. Pregunto, ustedes son los abogados, no soy yo. ¿Es constitucional o sería aceptable que algunos tienen derecho a contaminar más que otros? Las aguas residuales domésticas tienen un valor promedio de 400, pueden llegar a 500 de DQO, 250, 300 de DBO, y contaminan, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿y una actividad industrial que pueda verter 1400? Si las aguas negras contaminan, 1400 contaminan más. ¿Es aceptable, es constitucional? Yo creo que tenemos que hacer mejor las cosas, ¿cierto? Y conozco, de hecho, una de esas actividades que está regulada a 1400, el sistema de tratamiento se le mejoró, se hicieron los cambios, y vierte 100, 125. Entonces, ¿hay criterio técnico o cuál será el criterio a veces con los que se crean nuestros reglamentos? Yo creo que tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar, y tenemos que aprender a hacer bien las cosas.
¿de acuerdo? Como en los países desarrollados. Si no aprendemos a hacer bien las cosas, la pregunta que les voy a dejar es, ¿qué le quieren heredar ustedes a sus hijos? ¿De acuerdo? Yo en esto estoy trabajando lo más fuertemente posible que se pueda, y lo primero que le digo siempre a mis clientes es, si lo vamos a hacer bien, ok. Si no lo vamos a hacer bien, no me llame. Así de sencillo. Y la norma que yo me fijo es mínimo Banco Mundial. Y todavía se puede estar muy por debajo. Y se puede. Y nadie se va a arruinar. Tengo más de 75 clientes con los que he trabajado y ninguno ha quebrado. Todos están trabajando y todos están funcionando bien. Lo que se requiere es voluntad. Y querer heredarle algo a nuestros hijos. Para hacer ya un muy breve resumen, porque sí, ya van a sacar la ametralladora, ya casi me fusilan, ¿verdad? Si nosotros comparamos, me pidieron que hiciera un pequeño resumen de la legislación centroamericana. Hay alguna legislación que se parece a la nuestra, otra no. La de Guatemala es la más diferente de todas, ¿verdad? Tiene una gradualidad al 2024, es la legislación más diferente. Sí quiero resaltar de que también es la legislación, para mi concepto, más flexible que tenemos en Centroamérica. Después, Salvador, Nicaragua, Costa Rica es la que tal vez se parece más la legislación, inclusive hasta con algunos de los parámetros. Y pongo precisamente regulado por actividad porque nosotros tenemos muchas áreas reguladas por actividad, igual en Salvador y Nicaragua. ¿Ok? Y después tenemos la legislación de Honduras y de Panamá, propiamente dicho, que la de Panamá también es una de las más diferentes porque se aclaran decretos independientes, pero que se semejan mucho en el sentido de que está regulado básicamente es una norma para alcantarillado y una norma para cuerpo receptor, básicamente, en esa parte. Todos hemos avanzado, Costa Rica fue pionero en este campo, pero... Y espero que a los abogados, como quien dice, les duela, ¿verdad? Vamos a ir poniendo el dedo en la llaga, decía una gente. Simple y sencillamente nos están alcanzando y nos están rebasando. Y si nos descuidamos nos van a pasar. Entonces, yo creo que si Costa Rica ha sido pionero, no tiene que aflojar. ¿De acuerdo? Hemos querido ser líderes en el tema de ambiente en Centroamérica. Lo estamos perdiendo si no nos ponemos las pilas. Y revisen la legislación. ¿De acuerdo? Para que se den cuenta de que eso es cierto. Aunque muchos empezaron después que nosotros, nos están alcanzando y ya están a la par de nosotros y si nos descuidamos nos van a pasar adelante. Ahora bien, sí quiero resaltar una cosa ya casi que para terminar. Todavía me faltan un par de láminas, disculpando. Ok. En el mismo informe el Estado de la Nación habla que se necesitan más profesionales en ingeniería sanitaria, pero lo delegan única y exclusivamente a los ingenieros civiles. Disculpen, señores, eso es un error. Los ingenieros civiles, está bien, forman parte de... La ingeniería sanitaria es una carrera multidisciplinaria. Tenemos que comenzar precisamente a borrar o quitar de la mente de las personas el hecho de que es potestad única y exclusivamente de un profesional. Sería como decir que la legislación ambiental es única y exclusivamente potestad de los abogados. Bueno, aquí tengo a Roberto Cordero, también tengo a Liana por allá, ¿verdad? De los profesionales en derecho que se han especializado en ese campo. Yo creo que Liana y Roberto Cordero lo saben muy bien. Esto es multidisciplinario. Hay geólogos, hay biólogos, hay químicos, hay ingenieros químicos. Entonces, tenemos que comenzar precisamente, y el trabajo en equipo es lo más importante para tener la solución. El creerse un todólogo muchas veces es el peor error que cometemos en este campo. Entonces, esa lámina la quería poner porque en el informe del Estado de la Nación, en este apartado, habla de eso. Y si dejamos que verdades parciales sigan ahí, desgraciadamente, ¿qué terminamos haciendo? Terminamos haciendo de mentiras, verdades, y la gente comienza a engañarse con algunas de las cosas. Y si queremos solucionarlo, tiene que ser en equipo, no hay otra manera. Ahora bien, recomendaciones a nivel de inversión, importantísimo. Lo primero de lo que yo hablo es capacitar. En la medida en que tengamos profesionales en las municipalidades, en los ministerios, bien capacitados y con el conocimiento, no inventando el agua tibia ya fue inventado. La ingeniería sanitaria tiene demasiados años de existir.
Tenemos más de 10 años en Cámara de Industrias de estar hablando de esto. Si tenemos profesionales capacitados que saben cuál es la diferencia, para qué sirven las diferentes tecnologías, podemos solucionar el problema. Pero mientras tengamos profesionales que a veces le dicen, mira, es que no, es que Lagunas es lo mejor. Decime Lagunas en dónde. Si tenemos mucho terreno, bajo precio de terreno, estoy de acuerdo. Pero yo creo que a nadie se le ocurriría poner un sistema de lagunas en el Valle Central, sobre todo por el costo del metro cuadrado de terreno, ni siquiera en la zona industrial del Coyol de Alajuela. Porque resulta muchísimo más barato, 10, 20, hasta 50 veces más barato, tecnología moderna, porque la huella de esa tecnología es muchísimo menor que poner sistemas de lagunas. Ahora bien, si nos vamos a la zona sur, o nos vamos a alguna zona en Limón, o nos vamos a alguna zona en Guanacaste, zonas alejadas donde el terreno es barato, pues las lagunas forman parte, es una más de las soluciones, pero se necesita criterio técnico para solucionar, no simple y sencillamente ocurrencias. Instalar colectores sanitarios y colectores pluviales independientes. Eso es importantísimo y es el principal pecado que se ha estado cometiendo y se sigue cometiendo. Creo que Alajuela en estos momentos lo está haciendo. Un colector está instalando en estos momentos un colector ahí por la corte de Alajuela. Y un día de estos pasé y ya lo vi y es solamente un tubo de nuevo. Entonces, ¿qué pasó? Seguimos en pleno siglo XXI, ¿verdad? Cometiendo exactamente el mismo error. En lugar de poner dos tuberías, una para el agua contaminada y otra para el agua limpia. No, seguimos con un solo tubo. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Ya estamos infringiendo la ley de nuevo. Y no estamos solucionando nada, al final de cuentas. Instalar sistemas de tratamiento mixtos. ¿Para qué? Precisamente para recibir las aguas industriales en lugares en donde empresas no pueden instalar sistemas de tratamiento. San José, Alajuela, Heredia, muchísimas ciudades han crecido y han asfixiado muchísimas actividades industriales. ¿Cuál es el motor de crecimiento y de desarrollo en un país si no es la actividad industrial? ¿Cierto o no? ¿Qué necesitamos? Producir y vender para poder crecer. Y si desgraciadamente no lo vemos de una manera más integral, sino que seguimos pensando en feudos, no, yo soy el Estado, recibo solamente las aguas negras y el industrial que va a ver cómo hace, pero ¿qué hace el Estado si tenemos un reglamento que te da distancias o linderos de vecino de 10 y 20 metros? Y usted está ya construido pared con el vecino, ¿dónde la pongo? ¿En el techo? No se puede. Entonces, necesitamos una legislación más inteligente, más evolucionada, que realmente sepa cuál es la solución, dónde está, pero tiene que ser técnica. Ahí es donde el sector industrial y los profesionales en ingeniería tienen que darse la mano con los académicos y con el Estado. Pero mientras sigamos jalando unos en una dirección y otros en otra, vamos a seguir con un 1% de las aguas residuales domésticas tratadas. A nivel estatal, definir una estructura clara, definida, lo que les digo. ¿Ya? Y me parece irónico, las mismas empresas del Estado, Comisión Nacional de Emergencias le quiere heredar la planta de tratamiento a la IA y en el IA nadie pone el huevo, como dice uno vulgarmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie quiere. No, es que es una papa caliente, es que no tengo los técnicos, es que no hay aquí, es que no hay allá. Entonces, disculpen, ¿quién, voy a ser más gráfico, quién diablos va a administrar la planta? El grupo de campesinos que viven en Nueva Cinchona, si no han sido capacitados. ¿Y entonces qué va a pasar? Que de aquí a un tiempo, cuando no haya plata y no se tenga el técnico y ya la persona que construyó el proyecto lo termine de entregar cuando se lo reciban, simple y sencillamente entonces vamos a volver a tirar aguas residuales contaminadas a los ríos porque nadie pone el huevo. No. Tenemos que comenzar a ser concretos y tenemos que comenzar a exigir. Así de sencillo. Tenemos que exigirle a los mismos administradores, al presidente ejecutivo de la IA, a los gobernadores de los municipios, que tienen que comenzar a asumir muchas de esas responsabilidades. Eso no puede seguir por la libre. Mientras sigamos por la libre, vamos a seguir teniendo menos de un 1% de las aguas tratadas adecuadamente. Y mucha contaminación. Otra recomendación.
auditorías. Yo creo que todos lo sabemos muy bien. Lo que no se mide no se puede controlar, y si no se audita, ¿qué pasa? Y yo conozco demasiadas plantas de tratamiento y demás en donde nunca llega ni un MINAE, ni un Ministerio de Salud, ni nadie a ver qué está ocurriendo, ni qué están haciendo. Hay gente que cree que las plantas funcionan solas. Ninguna planta funciona sola. La planta de tratamiento que esté sola es la planta que no opera. Ahí se necesita siempre alguien, porque alguien tiene que tomar la decisión de qué bomba encender, qué aparato apagar, cuándo descartar lodos. Y desgraciadamente, y nadie los audita. Entonces, y los reportes operacionales, el instrumento de la ley, ¿quién lo hace? El mismo que administra la planta. ¿Y quién te garantiza de que funciona bien? ¿Y cómo sabes si funciona bien si lo único que te dicen es lo que sale? Para saber si una planta funciona bien o funciona mal, se necesita saber qué entra, no qué sale. Lo que sale te dice o está bien o está mal. Pero si no se sabe qué entra, no se sabe cómo funciona una planta. Entonces, esas son cosas que también tienen que cambiar. El reporte operacional tiene que evolucionar. El reglamento de ubicación de plantas de tratamiento tiene que evolucionar. El reglamento de vertido y reuso de aguas residuales tiene que evolucionar, pero con criterios técnicos, profesionales. También indispensable para tener un diagnóstico adecuado, mejorar las bases de datos que tienen actualmente. Desgraciadamente, y yo sé, al Ministerio de Salud probablemente se le está saliendo de las manos ya un país, 5.000 y resto de actividades industriales convertido, entonces, de aguas residuales, entonces, ¿qué hacemos? Descentralizaron. Desgraciadamente se necesita tener toda esa información en un solo lugar. ¿Y qué ocurre? Que en estos momentos solo el 30% está presentando reportes. Y el resto, el 70%, ¿qué? No sabemos qué está ocurriendo. Es parte del problema que tenemos. Bueno, hay una serie de recomendaciones más a nivel legal, pero yo creo que terminamos más bien con esa última lámina. Al final de cuentas, ¿qué necesitamos? Un esfuerzo integral. Eso es lo que necesitamos. El sector industrial, el pueblo, las instituciones públicas, los legisladores, pero se necesita voluntad. No estar luchando por un color político, yo soy verde, yo soy rojo, yo soy el de la sandía, el otro es el del melón, no. Lo que necesitamos es precisamente pensar, y no pensar en nosotros mismos, comenzar a pensar en el pueblo y es más, hasta, seamos egoístas, no pensemos en el pueblo, en nuestros hijos, ¿cierto? Para saber qué vamos a hacer. ¿Quieres que responda preguntas o, o se las contesto por correo? Ok. Bueno, yo creo que sí, me excedí, disculpen, pero normalmente me emociono y algunos de mis exalumnos que por ahí ya he visto, ya saben que normalmente me emociono y me abuso un poquillo. Así es que muchas gracias, disculpen si me he abusado y las preguntas que tengan se las voy a contestar por correo electrónico. Ok, muchas gracias.